Bienvenidos a Disruptiva, el espacio de la transformación, el liderazgo y la innovación en Teleamiga Internacional. Hoy hablaremos de transformación digital, de la inteligencia artificial, hablaremos del poder del BPO en América Latina y cómo los videojuegos y las oportunidades de conectar audiovisualmente son una gran herramienta que tienen los emprendedores de hoy. Bienvenidos. Colombia se ha convertido en el primer país en el mundo en el desarrollo de BPO, una facturación que supera los 1.300 millones de dólares al año. Juan Esteban Medina de GoContact nos cuenta por qué Colombia se ha convertido en este gran generador de oportunidad. Hay un par de cosas, de factores por qué Colombia se vuelve o ha venido en ese crecimiento de los últimos 10 años, diría yo. Uno, somos 50 millones de colombianos. Entonces somos el segundo país hispanohablante más grande de Latinoamérica. Dos, tenemos la afinidad cultural y el acento colombiano en general se vuelve tan neutro que sirve para prestar servicios a diferentes partes, tanto a hacer servicios, lo que llamamos nearshore, en países como Estados Unidos o cualquier otro país de Latinoamérica, o España, inclusive desde Colombia para España. Y eso gusta mucho, entonces, a diferencia de otros países. Entonces, el acento neutro nos sirve, nos ha servido un montón. El desempleo también, es decir, Colombia ha sido un país que al día de hoy, por ejemplo, tiene doble dígito, todavía somos una población joven. Entonces, hay una capacidad laboral importante. Tres, el bilingüismo, hablando de mercados de Estados Unidos o Canadá. También el número de personas que hay bilingües y se sigue creciendo en ese número de personas hace que sea referente. Y tercero, y pues como último tal vez diría yo, la mano de obra. Seguimos siendo competitivos versus otros países y la devaluación de alguna manera pues también hace que aún seamos más competitivos. Entonces eso frente al dólar hace también que se pueda seguir creciendo en este sector. Uno, desde el punto de vista del talento, entonces decía, la calidez del colombiano lo hace diferente. Dos, también desde el punto de vista de las personas que en estudio encuentras de todo. Entonces el BPO no solo las personas o es de la gente, sino también el coordinador, el gerente, el director, etcétera. Entonces viene el número de estudiantes o el número de graduados también es importante para que este sector aumente. Tercero, entonces eso hace desde graduados como esto es personas y también tecnología. Entonces también Colombia ha sido referente en el sector de servicios de software que permite que sea un complemento también adicional al sector simplemente o BPO tradicional. Pues BPO tradicional nació de poner muchas personas a contestar un teléfono. Ya la transformación digital ha permitido que esos procesos desde el punto de vista de experiencia del cliente, entonces permitan se han transformado. ¿Para qué? Para mejorar cómo las marcas interactúan con sus usuarios. Y entonces, cómo interactúan de una manera rápida, eficiente y la gente pueda sentir cierta fidelización hacia la misma. Entonces, cuando tú engranas eso, entonces tengo personas jóvenes que quieren trabajar medio tiempo, trabajar cuando no están estudiando, entonces mucho pool de estudiantes. Dos, desde el punto de vista de las personas profesionales y graduadas, que también ayudan en ese punto desde ese punto de vista un poco más de expertos y de conocimiento. Y los estudiantes y las personas capacitadas para esto. Y desde el punto de vista también de tecnología, porque entonces se vuelve un habilitador para que todas las demás cosas funcionen. El sector ha evolucionado, creo que en los últimos 5 años tal vez lo que no había hecho en mucho tiempo atrás. Y eso ha sido precisamente por la tecnología. Pero ¿por qué pasó esto? O de alguna manera, ¿por qué ha pasado? Primero, cada vez hay más competencia, entonces hablando desde cualquier marca que puedas pensar de usuario final, ya sea del sector de retail o del sector financiero, de cualquiera. Entonces, retener a los clientes es más difícil. Hay menos fidelización, entonces
Lo que busca la gente, el usuario, es que les puedan responder rápido, que se sientan enganchados con la marca para buscar esa recompra. Entonces eso ha hecho que los BPOs también se transformen de cara a las marcas de cómo puedo yo mejorar esa experiencia del cliente, cómo puedo mejorar ese customer journey para que entonces la persona se sienta con enganche hacia la misma. Oiga, es que me responde, mire, está comprobado. Y cada vez sacan estadísticas. Si a alguien le va mal con una experiencia, en una experiencia del cliente, cada vez es más el porcentaje que entonces dice no vuelvo a comprar. Y me voy para otro lado porque encuentra a alguien más que lo puede hacer. Entonces, por eso cada vez es más exigente, el consumidor es más exigente. Y la omnicanalidad, pues por supuesto, antes todo arrancó con servicios de voz únicamente. Ahora más o menos el 20% de las interacciones son de canales escritos, chats, chat web, o WhatsApp, Instagram, Facebook, qué sé yo. Cualquiera de estos. Sobre todo entonces en las poblaciones jóvenes. Tenemos dos cosas supremamente importantes que me parecen de grandes, o los dos valores que nos hacen diferentes. Uno es la facilidad de la plataforma, es decir, nosotros empoderamos a la operación, de poder entonces ser ágiles y dar respuesta a sus clientes, o sea, al cliente de mi cliente. ¿En qué sentido? En que la misma operatividad se puedan hacer cambios de una manera ágil y así responder a la necesidad del cliente sin necesariamente tener cuellos de botella en áreas de tecnología. ¿A qué me explico? No que las áreas de tecnología se vayan a acabar, no, ni mucho menos, pero sí disminuir esa interacción que a veces son cuellos de botella para hacer cambios que pueden ser de una manera, que pueden ser sencillas, ¿no? Eso es una de las cosas que nos hace diferentes. Y dos es, mire, toda esta compañía se desarrolló con expertos del sector de BPO. Cuando digo expertos es personas que han operado, que han sido directores, que han estado en BPO y conocen la necesidad y conocen qué es lo que está pasando en el día a día. Y eso es supremamente ganador. ¿Por qué? Porque hablamos en el mismo lenguaje de nuestros clientes, sabemos qué le duele al cliente. James Holmes consideraba que el arte de la comunicación es el arte del liderazgo. Continúa aquí en Disruptiva, por Telamiga Internacional. Nuevos puestos de trabajo, reducción de costos y mayor productividad propone la inteligencia artificial. Pero también propone unos retos muy grandes, entre ellos la responsabilidad civil. Michael Stover es profesor de la Universidad de Kiel en Alemania y Juan Guillermo Salazar es profesor de la Universidad de la Gran Colombia. Se desarrolló un conversatorio donde se habló justamente de la responsabilidad civil desde la inteligencia artificial y la robótica. En parte yo diría sí, porque en Alemania tenemos normas sobre la responsabilidad extracontractual generales y muchos de esos problemas que surgen por la inteligencia artificial se pueden manejar con estas normas ya existentes. Además hay una normativa europea que se refiere particularmente a la responsabilidad por productos defectuosos y esta normativa no es tan adecuada para la inteligencia artificial y por eso en el momento hay un proceso de legislación en el nivel de la Unión Europea para modificar la directiva sobre la responsabilidad por productos defectivos y además una directiva completamente nueva, pero todo está en el proceso de promulgación, aún no se aprobó, sobre ciertas reglas de prueba en cuanto a la responsabilidad por la inteligencia artificial. Actualmente existe un gran debate sobre si el derecho contemporáneo se queda corto frente a escenarios dañinos que puedan generar la inteligencia artificial o la robótica. Hay que recordar que uno de los grandes insumos que tiene la robótica es poder satisfacer necesidades humanas y cada vez depender menos de la intervención del hombre. Es decir, robots que son totalmente autónomos y que se exteriorizan a favor del ser humano. En esa exteriorización pueden causar daños. La pregunta es, ¿quién responde? Porque en principio no habría nadie que esté controlando el robot, dado que actúan de manera autónoma. Eso ha suscitado distintas posturas doctrinales que, insisto,
aún estamos en el terreno de la doctrina, porque la tecnología no ha llegado a evolucionar a tal punto que estemos frente a un robot 100% autónomo, dado que siempre tendrá algún grado de interacción humana. En realidad nuestro derecho sí presenta respuestas a esto, porque el daño puede ser ocasionado no solamente de manera directa por la persona, sino de manera indirecta, lo que se denomina la responsabilidad por el hecho del otro, del dependiente, o por el hecho de las cosas. Ya los romanos habían hablado sobre cómo una cosa podía generar responsabilidad por la actividad misma que se realiza. Y son los franceses quienes en el siglo XIX y el siglo XX, producto de esta revolución industrial, plantean que la responsabilidad la debe detentar quien es el guardián material de la cosa, es decir, quien tiene una esfera de control. Muy seguramente en Estados Unidos llegarán a otra perspectiva, pero por ejemplo en Europa se han reunido una serie de académicos en lo que se denomina el Robot Law, a través del cual determinan cuáles son los criterios que permiten imputar un grado de responsabilidad. Y se ha abogado por un régimen de responsabilidad objetivo de cara a incentivar la industria de la robótica, pero también generar una reparación. ¿Por qué la incentiva? Porque no se va a responder necesariamente por la culpa del fabricante. Pero los seguros tampoco se verán incentivados en afectar la póliza porque les conviene que el sector privado siga produciendo carros, por ejemplo, menos dañinos porque afecta menos la póliza. Entonces es un análisis económico del derecho que ha hecho Europa a través del Robot Law. Yo no conozco tan bien la situación legal en Colombia, pero me parece que acá también hay estas normas generales sobre la responsabilidad extracontractual y pues yo creo que eso también se puede aplicar la responsabilidad por la inteligencia artificial. En muchos países se discute la figura jurídica de una persona electrónica, que sería una persona con capacidad jurídica parcial, pero este modelo no siguió la Unión Europea y tampoco el legislador alemán, porque la idea es de solucionar estos problemas nuevos dentro del marco jurídico que existe con algunas modificaciones. Si eso es aún más complicado, en el área de derecho penal también se discute este concepto de la persona electrónica, pero para el derecho penal siempre es necesario atribuir la responsabilidad a una persona natural, una persona física. Por eso yo creo que este concepto no puede tener éxito. Hay una película hace, no sé, 10 años o así, I, Robot con Will Smith. En esa película también había un robot que cometió un asesinato, pero pues siempre es necesario atribuir la responsabilidad a una persona física y creo que eso no se puede cambiar porque el derecho penal está muy conectado con la culpa personal y eso solo puede existir en personas físicas. Pues por ejemplo hay problemas con la programación digital de algún producto que tiene componentes digitales. Y en estos casos la pregunta es quién responde, el que produjo el programa digital o el que produce el producto físico. Y esos son casos que se necesitan una solución mediante las reglas ya existentes, pero también con esta modificación de la directiva europea. Y eso es un asunto que quiere regular ahora con esta modificación el legislador europeo. Inteligencia artificial es un concepto que no es único. Tal es así que todavía no podemos definir en una sola frase qué es la inteligencia humana. Podemos decir que la inteligencia artificial es aquello que imite la inteligencia del hombre, es decir, que tenga la capacidad de autodeterminar y aprender de su entorno. Si esto es así y lo comparamos con la inteligencia del hombre, pues los campos de aplicación serán infinitos. Podrán caber hasta las mismas potencialidades que el hombre pueda hacer, naturalmente descontando o reduciendo aquellos factores propios del hombre que pueden generar daño. El nerviosismo, un estado de alicoramiento, el sudor, que no lo cuentan las máquinas. El tema está en el grado de discrecionalidad con el que cuentan ellas para determinar si hay o no hay un hecho dañino. Un tema es
por ejemplo, la modificación de la programación digital ya existente, y para eso de verdad esta directiva europea no tiene una solución hasta ahora. En esta área de verdad se necesita una solución, y según esta propuesta de la Comisión Europea para la modificación de la directiva, este tema también se trata, y en el futuro, según este proyecto, también puede existir una responsabilidad por una alteración después de la comercialización original de un producto. Eso me parece un tema que se puede solucionar con estas nuevas reglas y debe solucionarse con estas nuevas reglas. Pues en cuanto al derecho material, yo creo que no tanto. En derecho de familias, pues se puede pensar otra vez según el ejemplo de esta película que mencioné, que hay robots que forman parte de la familia, pero eso es algo más teórico. No creo que habrá una regulación de estos problemas. Pero hay más y más uso de la inteligencia artificial en el trabajo de los abogados, de los jueces. Eso sí, en esta área también en derecho de familias, derecho comercial, eso es más y más importante. Por ejemplo, muchas firmas de abogados en Alemania ya usan para la así llamada due diligence, la examinación de una empresa antes de una compra de esta empresa, usan la inteligencia artificial para examinar los contratos que existen, todos los documentos, y para eso puede ayudar mucho, y quizás algún día para decidir sobre litigios privados. Pero yo creo que este camino es todavía muy lejos. Yo creo que la inteligencia artificial para decidir sobre litigios privados solo puede ser algo auxiliario y no algo que sustituya al juez como persona física. Eso creo que no es posible, tampoco según la Constitución alemana, que no lo dice explícitamente, pero es muy claro que la Constitución alemana, cuando habla de un juez, del juez legal, tiene la idea de un juez que es una persona física y no algún algoritmo. El director de cine Federico Fellini proponía un lenguaje diferente para una visión diferente de la vida. Continúa aquí en Disruptiva por Telamiga Internacional. La comunicación se ha transformado. Las oportunidades digitales son cada vez más amplias. Nuevas coyunturas, nuevas oportunidades, nuevos canales, nuevos segmentos y nuevas audiencias. Esa es la propuesta que nos presenta Trineos TV. Siempre me gustó el tema de la animación y desde muy pequeño me encantaba dibujar y todo eso, pero a medida que iba creciendo, pues yo cada vez lo veía más como un trabajo a futuro, lo que yo quería hacer. Pero pues claro, la familia siempre se preocupa porque no ven mucho esa profesión o eso que son esas carreras tradicionales. Digamos que lo que hice fue estudiar lo más cercano que me funcionó, fue estudiar publicidad, y ya metido en la publicidad empecé a ver cómo sí lo que quería hacer desde muy chico, que era animación, se podía hacer enfocado con todo este tema del marketing, la publicidad. Fue al final de la carrera cuando dije voy a hacer una serie para televisión, eso fue en el año 2005, y se montó un proyecto y fue mi tesis de grado, me gradué. Pues no pasó mucho con el proyecto porque pues en Colombia la animación en canales tradicionales pues no es el foco. Me vine a vivir a Bogotá porque soy de la ciudad de Armenia. Y cuando me vengo a trabajar acá en agencias de publicidad y todo, pues seguía rondando el tema de la animación en mi vida, hasta que un día decidí hacerlo. Digamos que como consumí tanta animación, yo siempre me hacía falta verme en esos contenidos que yo veía. Estoy hablando de contenidos que vienen de Estados Unidos, Canadá, Japón, que es lo que todos consumimos acá. Siempre me hacía falta el tema de esas historias tan geniales, pero ¿dónde está lo que me pasa a mí en el día a día? Subirme al Transmilenio que esté lleno, el tema de que no sabemos hablar inglés, todas esas cosas que hacen que es lo que nos hace colombianos o latinoamericanos. Entonces ahí fue donde dije, hay que hacer una serie donde se cuenten ese tipo de historias, y eso es lo que trabajamos todos los días, porque todos los días, como lo decía ahorita en la charla,
es un esfuerzo y un trabajo que hay que hacer continuamente de cómo traer ideas y cómo aterrizarlas todos los días. Vida Pública para mí es un proyecto muy especial, a pesar que en la empresa hay muchos más. El año pasado hicimos una nueva serie que ahorita va a salir en canales regionales. Estamos continuamente haciendo cosas, pero Vida Pública es un proyecto que siempre está, siempre lo estamos construyendo, y como Nuevo Futuro, pues el proyecto cada vez más grande. Queremos hacer una temporada de capítulos mucho más grandes y robustos en alguna plataforma, queremos hacer la película. Entonces digamos que es un proyecto que nos permite soñar y a la vez experimentar con muchas cosas que tal vez a veces con un cliente o con otra cosa no puedes hacer. Gracias por acompañarnos en Disruptiva, aquí en Telamiga Internacional. Nos volveremos a ver dentro de 8 días. La transformación, el liderazgo y la innovación tienen su espacio. Hasta entonces.